Se cae a pedacitos la campaña de Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda. Igualmente, esa estrategia de la extrema derecha para derrocar al presidente de la República, Gustavo Petro, con una invasión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hay algo que llama la atención. Lo realiza María Jimena Duzán y Daniel Samper. E iniciamos con esto. El tigre de papel. Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial que va arriba en las encuestas, está utilizando su poderosa oficina de abogados para atacar a uno de sus competidores. Nada raro, señores, para este hombre que tiene denuncias por DMG, el paramilitarismo y sus cercanías con el narco. Esto lo revelaba la revista Semana en un artículo en el que reseña una denuncia que se presentó en la fiscalía y que salpica supuestamente, entre otros, al candidato presidencial por el pacto histórico Iván Cepeda. La denuncia estaría pegada con babas. Fue hecha por una persona que acepta tener de apoderado al buffet de Abelardo de la Espriella. Y aquí hay algo donde se empieza a caer esta estrategia. Fue pegada con babas. Lo está diciendo María Jimena Duzán, una mujer que ha sido bastante crítica del presidente de la República, Gustavo Petro. El nombre de la denunciante es Jimena Bustamante, exmujer de Miguel Ángel del Río, quien fue el representante de las víctimas junto a Iván Cepeda en el proceso por manipulación de testigos que se abrió contra Álvaro Uribe Vélez y del cual fue declarado inocente hace unas semanas. Recordemos que este caso en su momento iniciaba con una denuncia de Álvaro Uribe Vélez contra Iván Cepeda. Esta historia comenzó en julio de este año, cuando Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río denunciaron que se estaba urdiendo un complot contra ellos para vincularlos con el narco. Según esa denuncia, Diego Cadena, abogado del expresidente Uribe, condenado a 7 años por manipular testigos, le habría ofrecido prebendas a Manuel Antonio Castañeda, más conocido como el narcochofer, para que diera declaraciones falsas contra Cepeda y del Río. Castañeda había sido capturado en el 2022 con un cargamento de 212 kilos de polvo en blanco cuando manejaba un carro de la UNP. Poco tiempo después logró un acuerdo con la fiscalía y fue liberado a cambio de su colaboración. La primera vez que apareció en esta historia la oficina de Abelardo de la Espriella fue hace 2 meses, cuando se conoció un audio que tiene una conversación entre Diego Cadena y el narcochofer Castañeda, y que fue recordado por Daniel Coronel en su última columna. En ese audio, Cadena le cuenta a Castañeda que en la oficina de Abelardo de la Espriella se estarían recopilando una serie de informaciones contra Miguel Ángel del Río, a expensas de su exmujer, Jimena Bustamante, a pesar de que su candidatura era ya un secreto a voces. Abelardo de la Espriella no dijo ni mu. Utilizó el bufet de abogados para tratar de hundir a Iván Cepeda, pero esta jugada no le salió para nada bien. ¿Qué pasa? Hace 2 días, en la misma edición de la revista Semana, en la que sacan en la portada a Abelardo de la Espriella. Y ojo, es esta misma portada en la que se confirma la traición por parte de los Gilinski a Vicky Dávila. O sea, salir a Abelardo de la Espriella en Semana confirmaba la traición por parte de este poderoso grupo a la campaña presidencial de Vicky Dávila, señores. Era cierto, era la destrucción
de la señora de Génico. Igualmente, esto no lo tomaron para nada bien. ¿Qué es lo que pasa? Hacen una entrevista bien salamera, dice María Jimena Duzán. Volvió a aparecer mencionada la oficina del abogado y el precandidato en un artículo en el que se publica la denuncia de Jimena Bustamante en contra de Miguel Ángel del Río e Iván Cepeda. En esa nota, ella afirma que el complot que Cepeda y del Río denunciaron en julio es en realidad un invento de ellos urdido para afectar supuestamente a Álvaro Uribe, que en ese momento estaba en juicio. Más allá de que la denuncia sea falsa o no, como insiste Miguel Ángel del Río, lo que quedó claro en el artículo de la revista es que Jimena Bustamante tiene de apoderados al bufete de abogados de Abelardo de la Espriella, porque ella misma le notificó a su ex marido que iba a ir al bufete para que la representara. Ella hace la pregunta, ¿está la oficina del candidato Abelardo de la Espriella, como se desprende del artículo en Semana, detrás de esta denuncia que salpica a uno de los candidatos que compite con él por la presidencia? ¿Qué tiene que decir al respecto el candidato de la Espriella, que se precia ser el defensor de las instituciones y de la democracia? ¿Será que en esta oportunidad sí le va a responder al país o se va a ir por las ramas como ha hecho con los interrogantes que le ha planteado, en este caso, Vicky Dávila? El tigre, como se hace llamar a Abelardo Espriella, ha diseñado su carrera por la presidencia como si fuera una película. Su figura buqueliana, siempre impecable, es el centro de la trama y solo aparece en entrevistas cuidadas y en medios afines a él. Su lema es simple: se presenta como el gran defensor de la democracia y el salvador de Colombia, cuando en realidad lo que nos propone es una receta de odio que se basa en destripar a los que no piensan como él. Para salvar a Colombia, el tigre de la Espriella propone implementar la política del odio contra quienes no se pliegan a sus designios, contra los que hablan de los falsos positivos, del genocidio de la UP y contra los que se atrevan a creer en la necesidad de implementar el acuerdo de paz con las FARC. De la Espriella se proclama como el candidato del pueblo, pero en realidad el pueblo solo lo sirve de fondo para llenar sus extras su costosa película en Technicolor. Orondo se da el lujo de ningunear a sus contrincantes como lo ha hecho con Vicky Dávila desde que ella lo conminó a que respondiera por qué un abogado que estuvo en su buffet es hoy la mano derecha de Alex Saab, el corrupto empresario barranquillero que se convirtió en el consentido de Nicolás Maduro. De la Espriella, el tigre, con ese felino su condición de depredador solitario, merodea hasta escoger muy bien su presa antes de cazarla. Hoy tienen la mira a Cepeda, mañana será Roy, Fajardo o el que se le venga en gana. Para acometer su receta de odio, tiene un arma letal que no tienen sus contrincantes: una poderosa oficina de abogados donde recibe denuncias sin carne contra los candidatos que compiten contra él y desde donde puede jalar los hilos del poder y amenazar con demandas a cualquier periodista que se ose levantar su voz y desnudarlo. Si Abelardo de la Espriella quiere derrotar a la izquierda, que ahora él tanto detesta, hace poco elogiaba a Petro, lo tiene que hacer en las urnas y no destripando a sus contrincantes con denuncias alentadas por la puerta trasera. Ya va siendo hora de que Abelardo de la Espriella se comporte como un candidato presidencial y no como un abogado litigante que se ufana de haber defendido a narcos y a corruptos y está en mora de contarle al país si sigue o no vinculado a su oficina de abogados y si considera aceptable
que su bufete acepte llevar un caso que toca directamente a un candidato presidencial que compite con él. Los tigres pelean en franca lid. Claro, los tigres de verdad. No los falsos, como de la Espriella. Fulminante. Esa última oración, esa última palabra, ese último renglón. Los tigres pelean en franca lid. Claro, los tigres de verdad, no los falsos como de la Espriella. Qué mensaje tan fuerte. Y así vemos cómo Cepeda, en pocas palabras, destruye esa candidatura tan mal presentada de Abelardito. Y vamos con esto. Daniel Samper Pizano, traidor a la patria, dice: la pelea entre el presidente Gustavo Petro y el senador colombo estadounidense Bernie Moreno Mejía merece una serie de Netflix. Los invito a todos que dejen su like y su comentario y que me expliquen qué creen, qué piensan al respecto. Quiero decir, una trama de tejemanejes empresariales y movidas políticas con un insólito ingrediente erótico, ya que ambos declaran su pasión por un amor común, la patria. En el caso de Moreno, se trata más bien de un confortable adulterio, pues pretende convencernos de que su apoyo a los abusos del gobierno Trump, bombardeo a las lanchas del Caribe, subida de aranceles, narcoacusaciones, sanciones aplastantes, es bueno para Colombia. Presenciamos un combate desproporcionado y ventajista. La revista Cambio demostró que Bernie está detrás de los severos castigos personales que le infligió Washington a Petro. Por ejemplo, el ingreso de su familia a la fatal lista Clinton. Moreno lo anunció y la Casa Blanca lo firmó 2 días después. Parecería que la meta del senador consiste en cumplir la llamada doctrina Trump y coronarla con un cacerolazo a Petro y Maduro en alguna prisión gringa. De allí que sus mensajes hablan en plural, el plural del legislador que guía la mano de gobernante en medidas propias del Ejecutivo. Muchos seguidores del presidente colombiano claman que Moreno es un traidor a la patria porque se reunió en agosto con Petro en Bogotá y 3 meses más tarde promovía en la Casa Blanca su captura. Se equivocan. Moreno no traiciona a la patria. Él lo que quiere es hundir al presidente. Y el presidente, dice Daniel, no es la patria. Ojo con eso. Tal vez estos conciudadanos echan de menos las épocas heroicas y bárbaras en los que los generales decretaban fusilamientos por traición a la patria al margen de jueces y procesos. Tal hicieron, siento decirlo, algunos de nuestros más admirables próceres. Bolívar fusiló a Fernández Binoni, el traidor de Puerto Cabello. Apenas lo identificó 7 años después de que el sujeto entregó en 1812 una plaza venezolana a los realistas. En cuanto a Santander, pasó por las armas sin pestañear a 39 oficiales españoles que quedaron en Santa Fe bajo su cuidado tras la batalla de Boyacá. Y ni siquiera eran traidores, solo enemigos derrotados en combate. Desde el año 1833, las leyes colombianas prohíben todo castigo por traición que no decrete un juez o un tribunal. Y desde 1910, la Constitución ahorcó la pena de muerte. La traición a la patria sigue siendo un delito, pero muy regulado. El Código Penal lo desarrolla en 7 artículos con puniciones que van desde los 5 años hasta los 4 meses de cárcel por derribar o alterar hitos fronterizos. Artículo 459 hasta 30 años y el artículo 455 por menoscabo de la integridad nacional, entregar al dominio extranjero trozos del país. Los delincuentes podrán ser colombianos o extranjeros e incluso se sanciona. Bueno, en todos estos artículos empieza a hablar él de lo que viene haciendo Bernie Moreno para hundir al presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Dice él, para entrar en el tema, conviene saber que el senador
es parte de una copiosa familia colombiana que emigró a Estados Unidos en los años 70. Nacido en Bogotá en el año 67, llegó a la Florida de 5 años, obtuvo la nacionalidad a los 18 y siguiendo el ejemplo de algunos de sus hermanos, se dedicó a los negocios y la política. Les ha ido bien. Roberto es uno de los más activos constructores de Colombia. Luis Alberto, ahora exitoso banquero, fue ministro y parcero de Andrés Pastrana. Bernardo hizo fortuna como concesionario de automóviles y hace pocos años se matriculó en el más reaccionario, mendaz y populista grupo político de Trump. Bernie representa en el Capitolio a 12 millones de ciudadanos de Ohio, reputado como el estado donde más palabras vulgares se emplean. Su ciudad, Westlake, figura entre las más seguras y caras del país. En su barrio prevalecen los magnates de piel clara. El 82% son blancos, el 5.7% asiáticos, el 3.4% latinos y solo el 2.3% negros. Casi que el único moreno es él. Cuando Petro fue destacado congresista y alcalde de Bogotá, lo acusó en su momento del volteo de tierras que hizo su familia en Bogotá. Además, también los indica, junto con Pastrana, de quebrar al Banco del Pacífico. Conviene a oír todos, a Petro y a los acusados. ¿Por qué no tardarán algún cerebro malévolo en imaginar una candidatura presidencial colombiana made in USA? Miren eso. Este señor dice que todo este plan que se está haciendo es para fabricar una candidatura de los Estados Unidos y el nombre es Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y ex embajador en Estados Unidos y que formaría parte del grupo de apoyo de Donald Trump y los congresistas colombianos de la derecha republicana. ¿Con quién? Con el vengador Bernie Moreno a la cabeza. Piensen en el papel descarado que jugó Washington en la resurrección parlamentaria de Javier Milei. Miren eso. Esto es increíble. En pocas palabras, Daniel Samper revela que Estados Unidos arma un plan para derrocar a Petro y si no es esto, montar presidente. Y el hombre es Juan Carlos Pinzón. Ojito con lo que pasa. Los invito a todos a que dejen en los comentarios lo que piensan, lo que creen al respecto. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.